Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. Traigo en esta ocasión un demostrativo en el cual vamos a analizar las condiciones, características y sobre todo el funcionamiento de una cámara fotográfica en formato 35 milímetros fabricada por Minolta, modelo Freedom Zoom 130 Date, la cual tiene multi-enfoque. Y la verdad es una camarita muy simpática por su diseño, ya que es compacta. A simple vista pareciera que es una cámara digital, pero no es así, es una cámara de rollo, muy bien diseñada por dicha marca. Y bueno, vamos a echarle un vistazo aquí a lo estético, auxiliándonos aquí con la luz del móvil, para que vean más o menos cómo se puede, bueno, qué condiciones estéticas son las que se encuentra. Aquí abajo donde dice Minolta, aquí en la mera esquinita tiene una ligera abolladura muy leve, nada que afecte su desempeño. Y pues bueno, por lo visto la cubierta de enfrente sí es de metal, porque bueno, si fuera plástico no queda así. Entonces esta cubierta, toda esta parte es metal, y lo que es la parte posterior, en este caso el acceso a la compuerta del rollo, también es de plástico. Me parece que la única pieza que es de metal es la frontal y el resto es de plástico. Bien, entonces vamos a ir observando lo que son los botones. En la parte superior solamente tenemos el disparador. Vamos a ver aquí que tenemos un control de flash para evitar el brillo en los ojos, un temporizador y también lo que es el encendido, el apagado, encender el fechador, el control del zoom in, zoom out, que por cierto tiene lentes que van de los 37.5 milímetros hasta los 130 milímetros, lentes de Minolta tipo zoom. Ok, ahí lo pueden ver. Entonces ese es el tipo de zoom. Es un zoom considerable para este modelo o este tipo de cámaras. La verdad sí es pues es algo bien. Entonces bueno, en una ventanilla aquí para ver si tiene o no filme. En la parte de la base vamos a ver el acceso a la pila. En este caso utiliza una sola batería modelo CR123 a 3 volts de litio. Por lo general siempre la gente, no sé por qué me pregunta, siempre yo creo que no ven completo los videos, qué tipo o qué modelo de batería usan. Es lo primerito que mencionamos o lo último que mencionamos. De hecho al final del video abro la compuerta y muestro qué tipo de pila trae, pero bueno, hay gente que no pone atención y pues bueno, ok. Vemos aquí este pequeño punto que va a ser para lo que es el rebobinado electrónico. Si tú lo pinchas con un lapicero o un picadiente, va a empezar a regresar todo el rollo. En este caso este modelo funciona, bueno, va, como te podría decir, sacando el rollo cada vez que tomas una fotografía, lo va sacando, recorriendo, hasta que ya no puede extraer más. Entonces comienza de manera automática a regresarlo. ¿Por qué mencioné antes esto del rebobinado electrónico? Bueno, porque por ejemplo si tú estás usando un rollo de 12 exposiciones y solamente usaste 10 o 9 exposiciones, el restante pues bueno, va a quedar sin usar, pero para ello tú vas a poder rebobinarlo sin necesidad de tomar forzosamente esas 3 o 2 fotografías restantes. Para eso es este pequeño puntito que está aquí para el rebobinado. Si en caso contrario, por ejemplo, tú te gastas todas las fotografías, entonces no es necesario activarlo porque la cámara lo hace por sí sola. ¿Ok? A ver, ¿qué más? La pantalla monocromática, aquí nos va a decir toda la información de cuántas escenas, los modos de flash, etcétera, etcétera. Ok, varias cosas. Entonces, el número de serie de una vez lo mostramos para que vean que sí es en realidad la cámara que estoy promocionando. Terminación 497, ese es el número de serie. Minolta, compañía japonesa, fabricada en China. ¿Ok?
Al final voy a mostrar la pila para que vean más o menos cómo luce, ¿ok? Bien, entonces la verdad es una cámara, miren, bien compacta, prácticamente cabe en la palma de una mano, o sea, es un diseño muy suave, porque hay otros modelos que son un poquito más voluminosos, pero en este caso está muy bien, ¿ok? Bueno, condiciones estéticas, pues se ve muy bien, a pesar de que tiene ligeros detalles de uso como esto y otros, porque la verdad, pues las personas que lo traen pues no tienen el debido cuidado y pues muchas veces dañan los productos. Bien, vamos a encender la cámara con el botón encendido apagado. Ahí está, ya se abrió la lente. Por cierto, esta lente está muy pero muy bien preservada, lo pueden ver. Aquí me voy a auxiliar con la luz del móvil. Muy limpio, está perfecto. Ok. Igual podemos ver en la parte interior. Para tener acceso vas a deslizar esta pestaña hacia abajo. Ok. Y aquí vamos a observar el lente que por dentro también está muy pero muy bien preservado. Ahí está. Ok. Entonces el filme va a ir instalado en esta parte. Ahorita no lo tengo a la mano, pero va instalado en esta cavidad. Se va a recorrer un poquito y el otro extremo va a ir ligeramente insertado en este rodillo, que es el que se va a encargar ayudándose de unos engranes, unos dientitos que por lo general están por aquí. Va a empezar a enrollar, perdón, de aquí hacia allá, ok. Contrario, por ejemplo, a los modelos Fujifilm de Discovery, los modelos Discovery, ellas hacen lo opuesto. Por ejemplo, extraen todo el contenido del filme, lo enrollan en esta parte y cada vez que vas tomando fotos lo van regresando. Entonces se ahorran el paso de tener que esperar a que haga el rebobinado. ¿Okay? En este tipo de cámaras tenemos que esperar a que regrese todo el filme otra vez al tanquecito ese del rollo. ¿Okay? Bien, entonces tomando en cuenta que está todo perfecto, todo está muy bien en esta cámara. Y por cierto, al traer fechador, por lo general la mayoría de cámaras que traen fechador traen otra pantallita aquí en la parte externa, pero por lo visto en esta pantalla aquí nos va a decir todo, ¿ok? Entonces ya está encendida. Ahorita que cerré la compuerta, de manera automática adelanta ese filme para que quede en posición y comenzar a tomar las fotos. Vemos por ejemplo que por default dice que tenemos el flash en forma automática, modo automático, con reducción de brillo en los ojos. Hay cero exposiciones o cero capturas, y esas líneas que parpadean pues van a ser para la cuestión de la fecha. Vamos a darle una pulsación en date set. Dice que ajustemos el fechador. Ahorita no vamos a entrar en esa cuestión porque es más largo el video. Sin embargo, hay que hacer el ajuste de la fecha, seleccionar y ajuste. A ver, ya me dio curiosidad. Ah, mira, por ahí está. Aquí le presioné en select y entonces, a ver, para aumentar o disminuir, ¿qué onda? Ajustar. Ah, ok, vamos subiendo. Ok, son los días del mes. Vamos a ponerle que es ese, que es el día 21, y este va a ser por ejemplo los meses. Sí, ahí está, llega hasta el 12, son los meses. 21 del mes de julio, por ejemplo, y aquí va a indicar, obviamente será el año. Entonces pues como es una camarita ya antigua, pues lo está tomando en cuenta desde los años, a ver, ¿sí o no? Iba a decir desde los años 20, pero no puede ser. A ver, algo de repente aquí está al revés. ¿30? ¿31? Ah, ok. Entonces estamos al revés. Los últimos son los días del mes y acá es el año.
A ver, vamos a darle que está bien. Ahí dice la hora para poner la hora. Voy a decir que sí está bien. Ok, entonces voy a darle otra vez date. Set. A ver, no iba a hacer esto lo del ajuste, pero ya como que ya me dieron ganas de hacerlo. Set. Ok. Vamos a avanzarle aquí con ajuste. Ok. Avanza ya más de los 30, efectivamente es el año. Ahí va, ahí va. Vamos por la década de los 60, la década de los 80, 90, ceros. Otra vez el error del 2000. Recuerdan que el doble cero otra vez se iba a reiniciar, entenderlo como si fuera otra vez 1900, ¿no? Algo así. Ok, entonces esto es el ajuste del fechador. Vamos a decirle que todo está bien. Sí, todo está bien, todo está bien. Ok, ahí quedó. Entonces, ya está el fechador. Ya está el fechador. Ok, estamos en modo automático del flash. Ahora con reducción de brillo en los ojos. Este es flash forzado. Este es sin flash. Este es con flash, reducción de brillo en los ojos en escenarios nocturnos o con poca iluminación. Sin flash para tomas tipo panorámicas. Y a ver, aquí me está saliendo sin flash, pero aparece más 1.5. ok, probablemente sea para ajustes manuales. Digo, no soy experto en fotografía, pero algo así debe de ser. Ok, flash automático. Ok, quedémonos entonces con lo del flash automático. Vamos a hacer un zoom. Ok, siempre se sale bastante. Igual la mirilla se puede, a ver, vamos a poner a nuestro modelo aquí a Yoshi. A ver, la mirilla también se hace zoom, nada más que déjame, se batalla un poquito aquí con la mirilla, ¿no? Ok, bueno, así más o menos lo vamos a dejar. Sí, efectivamente ahí se ve que se hace acercamiento también de la mirilla. Lo voy a alejar. Ahí está. Ok, así como también se hace acercamiento. Ahí está. Así como también se hace acercamiento con la lente, también el visor. Ok, entonces siempre sí es un buen alcance. Ok, en condiciones automáticas del flash se supone que estando en un ambiente con poca iluminación lo debe de tirar, y cuando recibe bastante iluminación ahí no lo debe de tirar el flash. Vamos a hacer por ejemplo una toma de frente. Aquí sí lo debe de tirar. Ahí está. Y está bueno el flash, ¿eh? Otra más. Ahí está. Ok, hay que darle ligeramente unos segundos para poder que se recupere. Vamos a dar una ligera pulsación. Ahí está. Ok, por ejemplo vamos a ponerla aquí muy cerca del mono, con el objetivo de ver si esta luz empieza a parpadear o hace algo, ¿no? Ok, se queda fija. Ahí está parpadeando. Ok, ahora, ¿por qué parpadea la luz? Muy bien, parpadea la luz, por ejemplo, en esta habitación todo alrededor está blanco. Entonces, por ejemplo, si yo apunto para allá, no hay un enfoque preciso a qué es exactamente lo que yo quiero capturar. Ok, a ver, por acá. No, simplemente aquí no la va a dejar tomar porque no está capturando, no va a salir bien la fotografía. Ok, ahí sí. Depende mucho
Si la cámara está teniendo un buen enfoque, te va a permitir tomar la foto. Si ella detecta que no va a salir bien la imagen, mira, no la va a tomar. Ahí por ejemplo estamos apuntando prácticamente allá, ok. Si ella detecta por ejemplo esa línea que está ahí, ahí sí te va a permitir tomar la foto. Bueno, en teoría, ¿no? No, también no te permite. Entonces vamos a darle para acá, mira, es lo que le decía, que ahí no detecta nada. Vamos a poner el mono y ahí sí lo va a detectar. Lo debe detectar y se debe quedar fijo. Ahí está. Ok. Pero por ejemplo si yo apunto a otra parte, pues ahí avisa que no está enfocando nada, mira. Ok. Ya lo dejas de frente, pero bien enfocado, bien centrado. Ahí está. Ahí está. Ok. Por ejemplo el flash, bueno, vamos a saturarlo con el flash. Traernos este muñequito. Ahora le vamos a aventar toda la luz de frente, a ver si evita aventar el flash. Yo voy a hacer un acercamiento y vamos a ver si efectivamente el sensor reacciona. Ok, sí lo tiró. A veces hay que tirarle muy pero muy enfrente y se batalla porque, a ver, hay que atinarle. Sí lo tiró. A ver aquí. Ahí está, ahí no lo tiró porque le estamos dando, como dice una marca de desodorantes, justo al blanco. Otra vez. Ahí sí la tiró porque ligeramente levanté, entonces ya es otro ángulo. Aquí también, ok. Ahí no lo tiró porque ya está más orientado hacia el ángulo donde está el celular, donde proviene la luz, entonces se satura el sensor y ya no tira el flash. Vamos a cambiar esta condición de flash automático y lo vamos a dejar por ejemplo con flash desactivado. Sirve que pueden apreciar mejor, miren. Ok, otra vez. Ok, le vamos a lanzar luz precisamente como ahorita está enfocando a un punto donde pues sí hay luz, pero no es tan intensa como para que abra y cierre rápido, ok. Entonces ahorita sí le estamos dando bastante luz y ahí ya, ok. De hecho ahí ya no está abriendo tanto como hace rato, mira. Bueno, vamos a ponerlo así. Y si la cámara, por ejemplo, ellas calcula que la imagen no va a salir bien, no te permite tomarla. Ok. Ok. Otra vez. Y ahí, por ejemplo, ahorita que le di un disparo hacia abajo, ahorita que le di más hacia abajo, se quedó más tiempo abierta, mira. Y se queda más tiempo abierta precisamente porque casi no hay luz, está más sombreado que abajo, entonces por eso necesita quedar el lente más unas fracciones de segundos más abierto, ¿ok? A diferencia de que si le está llegando mucha luz, entonces ahí va a abrir y cerrar rápido. Ok. Ok, todo depende de las condiciones de luz que se tengan, ok. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es, ok, flash desactivado. El flash nocturno, bueno, este es un flash forzado, no importa que esté la luz a todo lo que da, de todos modos lo va a soltar. Ahí está. Ese es el modo flash forzado en escenario nocturno con reducción de brillo en los ojos. Por esa razón
la cámara empieza a destellar esta lucecita para evitar precisamente el brillo en los ojos. Antes de que le tire el flash, hace esos destellos, ¿ok? Algo parecido va a suceder ahorita que activemos el modo temporizador. Aquí es sin flash, es lo mismo que estábamos haciendo hace unos momentos, pero en forma panorámica. Ok, más abajo. Mira. Y ahí, aquí se notó, aquí último que hice una toma hacia abajo, como está más sombreado, dura más tiempo abierto para poder que capture bien. Ok, eso es por falta de luz precisamente en el objetivo hacia donde estaba apuntando. Ok, ahora vamos con el temporizador. Aquí está el botón del temporizador. Ok, bueno, vamos a cambiarle que sea el flash automático, temporizador. Esta es otra función, como un remoto. Lo vamos a dejar en temporizador. Ok, ok, vamos a dejarla aquí sobre la mesa y solamente le vamos a dar una pulsación. Ahí está, viene la cuenta regresiva. Cuando se queda fija, ahí viene el disparo, ¿no? Ahí está, y ahí viene el disparo. Una vez más. Ok, necesitamos configurarlo, creo, otra vez. Sí, cada vez que vayas a hacer una toma con cuenta regresiva o temporizador, hay que volverlo a configurar otra vez. En este caso yo lo voy a poner, por ejemplo, que sea sin flash, otra captura pero sin flash, y que sea con temporizador. Ahí va. Ok, ahí está. Igual ahí donde está colocada la cámara está apuntando hacia un objetivo que no le está llegando mucha luz, entonces por eso también se tarda un poquito en regresar, en cerrar el obturador y regresar otra vez. Ok, ya está, automáticamente se quita el modo temporizador. En otros modelos de cámara sí se queda fijo una vez que lo activas el temporizador y hay que desactivarlo manualmente. En este caso se mantiene activo solamente cada vez que tú haces una fotografía programada o con cuenta regresiva. Ok, bueno, vamos a tratar de hacer una toma, por ejemplo, para allá, otra para acá, otra aquí. Ok, y aquí volvemos a lo mismo, como acá enfrente está sombreado, estamos haciendo sombra, por eso tarda más en cerrar otra vez. Aquí de frente no está permitiendo hacer la toma porque calcula que no va a salir bien. Ahí está. Ahí, por ejemplo, se notó la diferencia viendo hacia arriba, hacia el costado superior derecho, abre y cierra rápido, y aquí tarda un poquito más. Ahí está. Ok, y la cámara es sensible, es muy sensible al enfoque que se tenga. Entonces si la cámara detecta que la toma no va a ser la correcta, como ahorita, mira, no está enfocando nada, no te va a permitir capturarla. Ok, pero en cambio si la cámara tiene un buen enfoque, ahí está. Ok, y esta pulsación, o sea, no es un destello rápido como cuando no está haciendo un buen enfoque, sino que es un destello lento, es un parpadeo lento,
significa que la fotografía va a poder ser capturada, sí se va a poder realizar, pero que requiere mejores condiciones de iluminación. Por eso está la luz destellando de forma lenta, a diferencia que si lo hacemos para allá, por ejemplo, mira, a ver, bueno, aquí sí lo quiso hacer, cambia mucho, ¿no? Ahí está, ese destello rápido quiere decir que no está siendo bien enfocado, entonces no te va a permitir tomar nada, ¿ok? En cambio aquí, mira, ahí sí, pero obviamente te va a pedir que actives el flash, ¿ok? Ya por ejemplo, si nosotros le metemos aquí el flash, por ejemplo, aunque sea el flash de noche, ahí está, ahí se queda fijo. Cuando el LED se queda fijo, quiere decir que la toma va a salir correcta. Ahí está, ok. Bien, pues entonces vamos a volverlo a dejar donde estaba aquí en automático, flash automático, ok. Vamos a apagarlo. Ahí está cerrado, todo perfecto. Solamente para que vean cómo abre y cierra. Ahí está, abierto, cerrado, apagado. Una vez más. Una vez más. Ok. Ahí está. Ok, entonces es muy importante en estas cámaras que la batería esté a full, ok, que sea de buena marca. Estas cámaras, cuando una batería está, por ejemplo, a, ¿qué les gusta? Unos 60%, menos del 70% ya muchas veces causa problemas y ni siquiera te deja tomar las fotos. Entonces se puede prestar a que crean que la cámara no sirve, etcétera, etcétera, ¿ok? Yo estoy utilizando una pila de marca Steren, que pues bueno, es una marca pues comercial, pero se recomienda utilizar pilas de marca de litio, como lo es Duracell, General Electric, Panasonic, Energizer, etcétera, etcétera. Hay muchas marcas y otras también muy buenas en el mercado, entonces que sean las pilas nuevas. En este caso la pila CR123A a 3 volts de litio para poder sacarle jugo a este tipo de cámaras, ok. Bien, pues llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor, no se olviden de darle un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendiente de nuevas actualizaciones. Y por cierto, muchas gracias a las personas que se han suscrito, las personas que comentan. De hecho, siempre les voy a decir algo, no sé por qué, pero siempre por lo general este modelo de cámaras es bien, pero bien, bien recibido, bien gustado por las damas. No sé a qué se deberá, pero siempre las damas les gusta mucho este tipo de cámaras de rollo compactas. Y pues bueno, ok, hay muchísimos diseños, aplicaciones, estilos y funcionalidades. Entonces esta cámara la verdad está muy suave y pues bueno, ya lo vieron, está funcionando de manera correcta, ok. Pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias a todos nuevamente. Gus Walker aquí deseándoles que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.